Hola compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a la primera edición de hecho de los conversatorios de plataforma sociolaboral. Hoy tenemos la oportunidad de coincidir cuatro jóvenes, algunos estudiantes, dirigentes sindicales, jóvenes profesionales, con la idea de conversar sobre el famoso paquetazo laboral del Congreso y la CONFIEP. Como sabemos, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha presentado un paquete de normas que involucran la problemática laboral en nuestro país y que ha preocupado a muchos sectores de trabajadores, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Vemos, por ejemplo, que dentro de estas medidas se busca licuar los derechos laborales, los beneficios sociales que se han conquistado con muchas luchas y dándonos, incluyéndolos en el salario, dándonos una falsa ilusión de aumento salarial, ¿no? Con eso quieren decirle a los trabajadores, ahora vas a tener más sueldo en el mes, pero en Navidad, o en julio o en diciembre no vas a recibir nada más que tu sueldo. Nos vienen a plantear una nueva versión de la ley Pulpín, ¿sí? Nos dicen que los jóvenes van a acceder a nuevos puestos de trabajo, pero también dicen que puestos de trabajo se van a abrir para retirados de las Fuerzas Armadas y la policía. Al final no se crean más puestos de trabajo, pero ya se están distribuyendo los puestos de trabajo inexistentes a través de estos proyectos de ley. Se busca flexibilizar, por ejemplo, los ceses colectivos, eso es preocupante, porque eso implicaría que más trabajadores vayan a las calles. En líneas generales, es un conjunto de problemas adicionales que se están abriendo en el sector laboral, en el mundo del trabajo, y donde tenemos como protagonista a la presidenta del Congreso, que viene de las canteras de Acción Popular. Recordemos, por ejemplo, estamos en un aniversario más del golpe de Estado que dio el Congreso liderado por Acción Popular hace un año, con Merino, que no nos representaba y cuyo accionar dejó dos muertes, Inti y Brian, ¿no? A quienes rendimos nuestro homenaje. Creo que la juventud tiene una deuda con estos jóvenes, porque más allá de las precisiones políticas, ¿no? Las apreciaciones políticas que pudieron haber en todo este proceso, estos jóvenes salieron en defensa de la democracia, salieron a luchar por la esperanza de un futuro mejor, y en aquel momento un representante de Acción Popular atentó contra la democracia, hoy atentan contra los derechos de los trabajadores. Bien, no me quiero extender, vamos a presentar a los compañeros y compañeras que me acompañan en este conversatorio. Está con nosotros José Lázaro, José Fernando Lázaro. El compañero es egresado de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rosa Varillas, nuestra querida compañera Rosa Varillas, abogada, ex asesora del Ministerio de Trabajo y una luchadora consecuente. Y la compañera Cecilia Chipana, secretaria de Juventudes de la CGTP. Bueno, y quien les habla, César Soberón, obrero de la construcción civil y también dirigente de la Central María Teresa. Vamos a aprovechar el tiempo hoy para primero saber cómo están, compañeros. Cuéntenos cómo han estado en ese tiempo. Espero que se encuentren bien de salud. Hola César, saludos a todos. Qué bueno reencontrarnos por estos medios y bueno, compartir siempre, a veces en las calles y a veces en las redes. A ver, Fernando, ¿cómo estás tú? César, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación y también por la invitación. Yo, la verdad es que me encuentro un poco preocupado, ¿no? Por el contexto político en sí, por lo que se viene suscitando, pues, día a día y que, naturalmente, esto, pues, ya desde hace muchos años, yo creo bueno, que tú más que nadie creo que tienen claro que es algo que parece nunca acabar, ¿no? Eh, pero muy agradecido por la invitación, César, y bueno, estamos aquí para poder conversar, ¿no? Acerca del tema y de verdad gustoso, pues, de estar al lado de tanto de Cecilia, de ti y de Rosa, ¿no? Es un gusto enorme. Bien, Cecilia, ¿qué nos puedes decir tú? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Compañera, ¿cómo está? Después de mucho tiempo, es bueno siempre reencontrándonos. Como bien lo dijo ya Rosa, es un espacio también alternativo para poder
espacios de discusión para poder conocer y sobre todo sensibilizar las problemáticas, sobre todo en materia sociolaboral que viene dándose, ¿no? Sí, definitivamente es importante siempre que nos podamos encontrar cada vez, ya sea para analizar el contexto social, político, porque tiene mucha razón, Fernando. A veces esto parece de nunca acabar, ¿no? Hace poco hemos salido de las luchas contra la suspensión perfecta de labores. El ministro Maraví, por ejemplo, hizo una interesante gestión en ese sentido por abolir esta suspensión perfecta. Y hoy nos encontramos con una amenaza y mayor. Lamentablemente vamos a tener que vernos en las calles. Pero bueno, pasemos al tema que nos convoca el día de hoy. ¿Qué debemos saber sobre el paquetazo antilaboral que nos presenta el Congreso? Vamos a empezar con Fernando Lázaro, sobre sus apreciaciones de este paquetazo laboral. Tienes hasta 10 minutos, Fernando. Gracias, César. Bueno, en sí voy a tratar de ser un poco más breve como para que podamos discernir, ¿no? En algunas ideas, de repente tienen otra perspectiva y sería bueno pues ese feedback, ¿no? Bueno, personas más cuajadas, ¿no? Como Rosa, tanto como Cecilia, ¿no? Para poder discernir acerca del tema, para entender un poco más acerca de estas cuestiones que vamos a analizar a continuación. Bueno, en sí, poniendo en contexto claro, el paquetazo laboral es un conjunto de proyectos, ¿ya? De ley presentado eh, por la presidenta del Congreso, Alba, ¿ya? Que de por sí, en su esencia bueno, en su esencia principal es la modificación, ¿no? Dentro de la ley de productividad y competitividad. Tres leyes de estas cinco plantean pues modificatorias en el proceso de productividad y competitividad laboral. Y las otras dos, una de ellas, que es aprobar nuevas normas para regular el empleo juvenil y de adulto mayor, y otro para establecer pues una remuneración integral, ¿no? En sí, yo he podido realizar pues un breve análisis del paquetazo de los cinco proyectos de ley y he encontrado que en su mayoría responde a una característica en específico, ¿ya? Que es la de flexibilizar aún más las reglas laborales, ya sean la del despido, la de pago de remuneraciones, etcétera. Entonces, evidentemente, la posición de estos cinco proyectos de ley se encuentra de manera contraria a cualquier interés de cualquier trabajador. Eso hay que dejarlo claro, ¿ya? Eh, Esto sobre todo, a mi parecer, tiene mucho que ver con la flexibilización del uso de contratos temporales, ¿sí? De por sí, si este método ya es muy usado, incluso en las empresas privadas, es uno de los métodos más usados de contratación, ¿ya? Incluso hablando en cifras, llega pues a un 60% de las personas que trabajan en el sector privado y bueno, en el sector público también, ¿no? Ojo, ese es otro tema del que podríamos también hablar, del que podríamos también analizar, porque se convierte incluso en un problema estructural, ¿no? Denominado la alta rotación de personal. Eh, mm, si nos damos cuenta, pues, que en el sector público probablemente, poniendo en contexto, cualquier trabajador cada cierto tiempo tiene que ir saliendo y rotando. Y eso es lamentable, ¿por qué? Porque llega a tal punto, como ejemplo específico, que implica que los servidores públicos no logren pues una especialización en una respectiva materia y la persona que lo reemplaza tenga que empezar de cero, ¿no? A partir de incluso de capacitaciones y demás. Entonces, es un tema que también tenemos que ponerle mucho énfasis, pero bueno, partiendo entonces de este contexto, lo que se busca al menos es flexibilizar aún más el uso de contratos temporales, eliminando algunos requisitos como lo son pues la duración máxima, que es el de encontrarse 5 años bajo esta modalidad. Lo que en realidad se debería hacer es promover el contrato de manera fija, para que al menos en un futuro se pueda lograr, o al menos creer, que el trabajador pueda llegar a tener una cierta estabilidad laboral, lo que en realidad se supone que debería corresponder pues, a cualquier trabajador, ¿no? Pero que en sí no existe. Y que lamentablemente hay personas que incluso pierden la fe de que pueden ser
de que no pueden ser removidos pues, de su puesto laboral en cualquier momento, ¿no? Y en cualquier momento pues le dicen, oye, hasta aquí nomás. Y es muy preocupante, ¿no? Los trabajadores en sí, eh, pues temen mucho este proceso, ¿no? Yo quisiera arrancar a partir de ese pequeño análisis. Yo no sé, de repente, tanto Rosa como Cecilia puedan hablarnos también acerca de la flexibilización, ¿no? Del uso de estos contratos temporales, o no sé cómo hayan visto también desde su propia perspectiva, ¿no? Bien, Fernando. Bueno, nos plantea un punto desde donde arrancar la discusión. Si bien es cierto, el paquetazo implica no solamente flexibilización de despidos, también se enmarca en un contexto sociolaboral que no ha desaparecido, ¿no? Las servicios siguen afectando las relaciones sociolaborales, ¿no? Se siguen negando los derechos a los trabajadores, la tercerización afecta sistemáticamente la posibilidad de los trabajadores de acceder a mejores condiciones laborales, derechos, entre otros. ¿Cuál es la apreciación que tiene sobre este paquetazo y el contexto nuestra compañera Rosa Varillas? Adelante, Rosita. Muchas gracias, César. Y un saludo a todos los compañeros y compañeras que también nos están viendo. Yo quería, más que nada, retomar un poco hacia atrás para ver de que este paquetazo o estos proyectos de ley que se han presentado en realidad no están siendo al margen o no es una idea que le está surgiendo a la presidenta del Congreso o a sus asesores que lo han elaborado, ¿no? Sino de que en realidad muchos de los puntos que se señalan en estos proyectos de ley, ¿no? Como el tema de flexibilizar los ceses colectivos, ¿no? De impulsar una remuneración integral, ¿no? El tema del trabajo a tiempo parcial y de los contratos sujetos a modalidad, son temas que ya se encuentran contemplados en estos documentos de la CONFIEP que se llaman Agenda País, ¿no? Versión 1, versión 2 que sacaron y que ustedes recordarán pues que mientras estábamos creo que celebrando Año Nuevo, ¿no? En el gobierno de Vizcarra, prácticamente se impuso o se aprobó y se publicó el Plan Nacional, la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en el cual en su capítulo laboral justamente algunos de estos puntos que están aquí fueron incorporados, ¿no? Y luego también en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Cuando nosotros dijimos de dónde salió esto, o sea, de dónde salió este capítulo laboral de la política nacional, nos dimos cuenta pues que era la CONFIEP la que había presentado su propuesta, ¿no? En cuanto a cómo aumentar la productividad en el país, ¿no? Entonces hay una visión allí que tiene el empresariado de que aumentar la productividad en el país está en base a quitar derechos laborales, ¿no? O como ellos hablan, ¿no? Costos laborales, ¿no? Esos costos no quieren asumir. ¿Cuáles son esos costos? Pues bueno, nuestras ratificaciones, nuestras ETS, ¿no? Y el hecho de poder tener, o sea, si ellos quisieran, o sea, si realmente ellos tuvieran la posibilidad de decidir lo que pueden hacer con los trabajadores, es simple y llanamente que no tengan ningún nivel de regulación o control, ¿no? O sea, que puedan contratar como quieran, despedir en cualquier momento, que no haya derecho a la reposición, no tener que pagar estos derechos laborales, ¿no? Entre otros. Entonces, eso es lo que nosotros hemos ido viendo, ¿no? Y luego, pues, con esta agenda país que publicó la CONFIEP, nos dimos cuenta que todo el análisis, toda la propuesta iba en función a ello, ¿no? Y también yo creo que es muy importante que tengamos una visión también más amplia, ¿no? El BID, el Banco Mundial, ¿no? Elaboran también documentos donde trazan unos lineamientos a nivel de la región, ¿no? Y a nivel mundial. Pero justamente en este contexto que se dio de la pandemia, el BID publicó también un documento que estaba relacionado a cómo se podía salir de la pandemia, ¿no? Y en eso señalaba claramente el hecho de flexibilizar más, ¿no? Los contratos, ¿no? Cómo se podrían contratar a las personas en este contexto sin asumir los costos laborales, que es el mismo rollo
que también señala la misma CONFIEP, ¿no? Entonces, yo quería partir de eso porque es muy importante entender en ese contexto de que lo que está haciendo la presidenta del Congreso es justamente recoger, ¿no? Recoger esto que ya viene planteándose desde antes, ¿no? Y expresarlo justamente en estos, ¿cuántos son? 5 proyectos de ley, ¿no? Que ha presentado ante el Congreso. Entonces, aquí lo que se va a aperturar es un lobby total, ¿no? Del empresariado para que estos proyectos de ley avancen, ¿no? Y obviamente lo único que vamos a tener que hacer nosotros, no estamos en un nivel en el cual estamos planteando, oye, más bien tenemos que crecer en estos derechos, sino frente a ese paquetazo es más bien, oye, no nos quites incluso lo poco que estamos teniendo, porque lo que se viene es más, más precario, ¿no? Entonces yo allí, en todo caso, para entrar, ¿no?, a la discusión, solamente quería capaz resaltar algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los contratos sujetos a modalidad, ¿no? En el régimen laboral del 728. Todos sabemos que en el 728 se señala claramente que lo que debe ser, o sea, lo que plantea la norma es que los contratos deben ser indeterminados, ¿no? Pero te abre así una puertita para contratos sujetos a modalidad que deben ser la excepción, ¿no? Pero nosotros sabemos que esa excepción se convirtió en regla, ¿no? O sea, la excepción es tener un contrato indeterminado en el 728, ¿no? Y la regla es tener toda esta gama de contratos sujetos a modalidad, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, ¿no? Y a pesar de que eso estaba establecido ahí en la norma y que es como que la formalidad, ¿no? Pero la realidad siendo otra, lo que generaba era que la mayoría tenga estos contratos temporales, pero en este proyecto de ley que es el 321, ¿no? La norma, el 728 actualmente te dice, si llegas en estos contratos temporales al menos a los 5 años, puede ser indeterminado, ¿no? Hay muchos compañeros, nos recordaremos nosotros, que a la justa están allí, que a los 5 años, y cuando llegan a los 5 años es como que, por fin llegué, ya puedo tener un contrato indeterminado. Y también hay innumerables abusos de compañeros que les cortan el contrato, ¿no? A los 4 años, 9 meses, justamente para que no lleguen a estos 5 años, ¿no? No les renuevan. Y no, claro, no les renueva, porque para ellos no es que los despiden, ¿no? Sino de que acabó tu contrato, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo más perjudicial de esta norma? Es que a pesar que ellos tienen toda esa libertad de estos contratos temporales, es que este proyecto de ley lo que está planteando prácticamente es que estos contratos tengan una duración máxima, o sea, establece cuáles, ¿no? El de inicio de actividad y el de necesidad de mercado, una duración máxima de 3 años. O sea, con eso que te está diciendo, o sea, nunca vas a llegar a los 5, pues para llegar a ser indeterminado. Plus, ya te pongo los 3 años, ¿y a quién está protegiendo? Obviamente está protegiendo al empresariado, ¿no? Al empleador en ese sentido. Entonces, yo ya me imagino, pues, que los compañeros, compañeras que sean contratados por estas modalidades, ¿no? Que se ha señalado en el proyecto de ley, que es el contrato temporal por inicio de nueva actividad y el de necesidad de mercado, ¿no? Y allí hago una pausita, porque yo he visto, ¿no?, en el sector público, por ejemplo, contratar por necesidad de mercado a personas que en realidad hacen funciones indeterminadas, ¿no? Entonces, eso ya sabemos todos de que siempre lo han usado de esa manera, ¿no? Entonces, a pesar, ¿no?, de tener esa libertad actual, ¿no?, el empresariado o los empleadores, que más flexibilidad te den, ¿no? Para mí en realidad sí es una situación muy grave, ¿no? O sea, muy grave y que no se puede permitir, ¿no? Entonces, esa es una parte, por ejemplo, que lo que yo quería señalar. Y otra parte que me parece muy, que es prácticamente ya un atentado, porque va dirigido a los dirigentes sindicales, ¿no? Y a violar y a vulnerar la libertad sindical, es el tema de los ceses colectivos, ¿no? Muchos compañeros, compañeras afrontan procesos de ceses colectivos por su empleador, y lo peor es que la norma, a partir de la dictadura, porque fue después de eso y de estas reformas antilaborales, permite de que el empleador presente su pedido de cese colectivo y de manera conjunta también presente el tema de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Inmediatamente nos quedamos nosotros sin trabajo y sin remuneraciones. Entonces, pero
el 728 señala de que si tú inicias un proceso de cese colectivo por causas objetivas, este debe de comprender un número no menor del 10% del total. ¿Y qué pasaba? Y eso nos lo han dicho varios compañeros. Muchas veces los empleadores a quienes quieren despedir es a toda la junta directiva, ¿no? Pero como le ponen eso que sea el 10%, entonces terminan metiendo a otras personas más, a la junta directiva, a los afiliados y a otras personas que digamos que no tendrían nada que ver con el Y sindicato. eso ya Para evidencia la llegar, práctica antisindical, ¿no? así es, Ya pone en ajá, evidencia la así, lógica del despido. En este así es, caso, ¿no? ya no podría pasar así. Claro, en este caso ya no necesitarían el mínimo que es el 10%, sino podrían cesar colectivamente a los 10 miembros de la junta directiva del sindicato, ¿no? O al sindicato y a sus afiliados, a sus 20, a sus 30, a sus 50, pues nosotros sabemos que hacer sindicalismo en el país es bien difícil y muchos trabajadores al inicio, cuando se conforma un sindicato, son pocos los que realmente asumen, ¿no? Entonces, bueno, esos son los puntos que yo quería señalar, son más, obviamente, porque son 5 proyectos de ley, pero por ejemplo, esos a mí me parecen muy, muy graves, ¿no? Y que obviamente no podemos permitir que pasen. Gracias. Gracias, Rosa. Definitivamente siempre es bueno poder compartir contigo ideas sobre bueno, la naturaleza, no solo de los procedimientos que utilizan las empresas para burlarse de la ley, sino también cómo, y tú mismo lo has señalado, cómo a pesar que tienen un marco normativo que les permite un conjunto de atropellos, buscan más. No es casual, por ejemplo, que los representantes de la CONFIEP, cuando van a las conferencias internacionales de la OIT, señalen que en el Perú la normativa laboral es muy rígida. O sea, traducción, en el Perú no se puede explotar aún porque la normativa no lo está permitiendo completamente, ¿no? Y por eso es que aplican un conjunto de normas y eso también motiva la respuesta de los trabajadores. En Ali Pulpín, ahora con la lucha contra el paquetazo, se ha hecho en manifiesto la voluntad de los trabajadores. Hace unas semanas tuvimos una movilización el 27 de octubre convocada por la CGTP. Su primer mensaje fue al local de Acción Popular y le dijo, no te metas con los trabajadores. Una gran cantidad de trabajadores partieron de la Plaza 2 de Mayo y llegaron a esta sede del partido político que soporta a la presidenta de la República. Bueno, acá estamos con Cecilia Chipana, secretaria del Departamento de Juventudes de la CGTP. Justamente mañana hay una movilización eh, contra este paquetazo antilaboral que sabemos está planteado por el Congreso, pero está pues dirigido por la CONFIEP. Cecilia, ¿qué nos tienes que decir al respecto? ¿Qué opinión tienes de este paquetazo y de las luchas que se han convocado desde la Central Mareteguista? Como ya me prosiguieron los compañeros que me anteceden, creo que estos proyectos de ley es parte de lo que ha venido siguiendo por mucho tiempo, por muchos años, como quien dice y como se ha dicho ya anteriormente, de flexibilizar, ¿no? De siempre agarrar a la parte más débil, que siempre va a ser el trabajador, ¿no? Abaratar los costos, como bien lo decía nuestra compañera Rosa Varillas, en la que finalmente estas personas, estos congresistas que se hacen llamar, pues, las personas que deberían defender o dar la voz del pueblo y por ende la voz de los trabajadores en general, son quienes más tienden a flexibilizar y finalmente a dar esa línea que es la línea de la CONFIEP, ¿no? Velando por los intereses de los cuales lamentablemente se han centralizado a través de estos 5 proyectos de ley que ha sido presentado, como bien lo has dicho, a través del grupo parlamentario de Acción Popular, ¿no? En esa misma línea, en ese mismo marco, está el proyecto 316, que lamentablemente pretende desnaturalizar las gratificaciones de julio, las gratificaciones de diciembre, que tanto tiempo, tantos años muchas veces tiene que pasar un trabajador para que finalmente pueda obtener este derecho, que no es un derecho finalmente que debería ser innato, que debería ser propio, pero que lamentablemente, como bien ustedes ya lo han explicado, hay muchos contratos temporales que
restringen o dan esas limitaciones que finalmente, a pesar que existe una propia ley de las gratificaciones, no se cumplen, no se acatan y que lamentablemente pretenden, vuelvo a repetir, a desnaturalizar y pretender, como bien ya se dijo, generar esta falsa ilusión dentro del aumento del salario, pero que finalmente lo que se quiere es desproporcional y finalmente erradicar lo que significan las gratificaciones de julio, las gratificaciones también de diciembre, ¿no? También se encuentra el proyecto de ley que es el 317, que lamentablemente genera mayores reglas para los ceses colectivos. Como bien lo manifestaste, la CGTP había, con sus bases sindicales, con los trabajadores, habían ya podido lograr la derogatoria de los ceses, de estos proyectos que daban pie a los ceses colectivos, y que lamentablemente la presidenta actual del Congreso, que representa al Partido de Acción Popular, vuelve a incidir, vuelve a insistir para que finalmente se genere mayor flexibilización con todos los trabajadores del sector, sobre todo privado, pero que sabemos que también dentro del sector público también se vienen dando o se sacan ciertas cláusulas legales para que finalmente puedan acoplar y puedan dar luz verde a las no renovaciones y finalmente a seguir despidiendo, cesando a los propios trabajadores, ¿no? Igualmente está el proyecto 318 que lamentablemente fija la valla de trabajo a tiempo parcial en las 24 horas a la semana, y esto finalmente genera que antes, que no eran part-time, pasen a hacerlo, ¿no? Ya bien se había también mencionado a través de un video que si trabajas, puedes trabajar más de 20 horas por el mismo precio o por menos dinero, ¿no? Y no recibirías, peor aún, el tema de la CTS, o sea, más recortes de los pocos derechos que finalmente tiene un trabajador, ¿no? Y que lamentablemente todavía muchos de ellos incluso no superan o están en promedio de la remuneración mínima vital, o que incluso los propios trabajadores contratados están por debajo, incluso por debajo de esta remuneración. Los trabajadores contratados que seguramente ostentan entre un 70-80% o más todavía, muchos de ellos están por debajo de esta remuneración, ¿no? Asimismo, también están este proyecto de ley, que es el proyecto 319, que lamentablemente flexibiliza las normas de contratación temporal, otorgando mayores ventajas al empleador para contratar a plazo fijo, lo que finalmente harían pues es legalizar lo que significan los despidos, los ceses, las cartas de no renovación, darle mayor legalidad y por ende el trabajador tendría mayor flexibilización, ¿no? Estos proyectos de ley, los que siguen, sobre todo el último, que es el proyecto de ley del 321, lamentablemente, y esto hay que precisar, elimina puntualmente el contrato sujeto a plazo indeterminado, lo que quiere decir no más estabilidad laboral, lo que quiere decir puntualmente que se van a maximizar los despidos masivos que, si bien es cierto, se han dado por muchos años o por mucho tiempo, pero es necesario, como bien ya lo manifestaste, César, de salir a movilizarnos, como bien se ha hecho en la última convocatoria de la CGTP, siendo este el alma mater del movimiento sindical que permite también la aglomeración de la civilización, de la población, de los trabajadores en su conjunto y por ende también de las bases sindicales. Y es pertinente también decir que el día de mañana nos encontramos también en una movilización en horas de la tarde para volver a frenar este paquetazo antilaboral. Gracias, Cecilia. Me gustaría que puedas dar un poco datos sobre la movilización el día de mañana. ¿Nos puedes señalar la concentración? Bueno,
ya nos pasas por acá por el chat, la concentración, dice Cecilia, es en la Plaza 2 de Mayo a las 4 de la tarde. Bien, es importante, compañeros y compañeras, ya que estamos en este espacio donde podemos libremente conversar, plantearnos algunos desafíos en todo caso. Creo, por ejemplo, que algo que ha escapado a la mirada de los sectores juveniles, al menos en estos últimos meses, es que la respuesta tiene que ser mayor. Yo creo que, por ejemplo, podría plantearlo como mensaje, hacer un llamado a las federaciones de estudiantes en Lima, por ejemplo, en Callao, a la misma Federación de Estudiantes del Perú, a los organismos estudiantiles, colectivos juveniles, a las seccionales o organismos juveniles de los partidos políticos, a dar una opinión sobre este paquetazo laboral, porque tiene un impacto finalmente en la población juvenil. No solo por esta propuesta que intenta imitar la ley Pulpín, que ha planteado la presidenta del Congreso, sino porque si este paquetazo se aprueba, va a dejar una valla normativa cada vez mayor desprotección para los trabajadores, y los jóvenes que salgan de las escuelas, de las universidades, a enfrentar el mundo laboral, van a entrar en peores condiciones de las que estamos ahora. O sea, van a tener la cosa un poco más difícil. Y, por ejemplo, yo empezaría dando este mensaje, llamar a la concertación, a la unidad de los organismos juveniles, con algunos ya no somos tan jóvenes que digamos, pero hacer este llamado a las nuevas generaciones a que den a que den una opinión, a que tengan un punto de vista, que debatan sobre esta problemática, ¿no? Aquí estamos dos generaciones, ¿no? Rosa y yo pertenecemos a una generación que ya está dejando la juventud. Fernando y Cecilia pertenecen a una generación un poco más nueva, que justamente tiene la responsabilidad de darle un poco más de punche a estas luchas. Definitivamente los demás estamos desde el campo sindical, por ejemplo, desde el campo de los profesionales como Rosa, dando batalla también en este sentido, en el análisis, en el debate de esta problemática, pero es importante que confluyamos las distintas visiones, las distintas posturas políticas en el objetivo de evitar que se rebaje la valla sociolaboral para las nuevas generaciones. Vamos a plantear una última ronda, ¿sí? Para que podamos señalar algunas cosas que nos faltó en las primeras intervenciones, y la idea es que podamos, por ejemplo, precisar algunas cosas o en su defecto plantear un mensaje que permita fortalecer la lucha, en este caso la convocatoria de mañana, ¿no? 12 de noviembre, que parte desde las 4 de la tarde en la Plaza 2 de Mayo. Entonces vamos a empezar con el mismo orden anterior. Fernando, eres el primero. El micro es tuyo, compañero. Gracias, César. Sí, retomando lo que se había planteado a un inicio, o al menos en la primera etapa del conversatorio, un tema, ¿no? Que lo ha tocado tanto Rosa como Cecilia, ¿no? El hecho de que hay un tema un poco más importante, ¿no? También, y que está pasando por agua tibia, y que incluso hay algunas personas que no se dan cuenta, ¿no? Y es el hecho de que dentro de todo este paquetazo laboral, lo que se está vulnerando es el derecho a la libertad sindical, ¿no? Incluso el uso de estos contratos temporales tienen relación, pues, y vulneran un derecho que es el de la libertad sindical. Al menos a mi parecer, el uso desnaturalizado de los contratos temporales disminuye incluso el interés de afiliarse, pues, a un sindicato, ¿no? Es un tema que algunas personas no comprenden del todo, pero que ahora mismo vamos a tratar, pues, de contextualizar, ¿no? Teniendo en cuenta, a ver, que una persona tiene un contrato en específico, un contrato a plazo fijo, que tiene una fecha de inicio, una fecha de final, lo más probable es que si esta persona quiera afiliarse a un sindicato y que esta idea no le gusta al empleador, pues simplemente considere el hecho de que el empleador no vuelva a renovarle ningún contrato. Entonces, no solamente es el tema de por sí que ya habíamos mencionado a partir de estos factores, sino que definitivamente, pues, es una contravención al derecho de la libertad sindical, y sobre todo afecta al derecho sindical colectivo, ¿no? Como es el de la negociación colectiva, el tema también del cese colectivo a partir del 10%, y esos temas que a grandes rasgos pues no se logran ver, pero que analizando un poco más el tema
definitivamente pues afecta al trabajador, ¿no? O sea, más flexible ya no puede ser, ¿no? Pero la realidad es que afecta el ejercicio de derechos laborales colectivos, las negociaciones colectivas, las fiscalizaciones, las huelgas, ¿no? Entonces, no es algo que sea algo leve. Apenas existen personas que solo lo ven, pero por la capa externa, ¿no? Pero lo esencial está pasando desapercibido y está pasando enfrente de sus ojos y la gente no se da cuenta, ¿no? Entonces, hay que recaer también en la importancia de poner en claro cuáles son los objetivos eh, que se tiene aquí en adelante, ¿no? Y tú bien lo has dicho, pues César. Eh, Hay algunas cuestiones que si ellas se anteponen en un futuro van a servir como antecedentes. Entonces, esos antecedentes, al menos por la vía legal, si es que nadie hace nada, si es que obviamente no existe pues pronunciamiento alguno, si es que no estamos en contra de, o al menos planteamos soluciones ante ello, pues van a pasar por encima de los trabajadores, ¿no? Y es algo que en un futuro pues no se quiere, ¿no? Incluso se está vulnerando pues también el tema con el tema de las gratificaciones, el hecho de que la productividad baje, ¿no? Y bueno, yo como mensaje final, al menos como a modo de conclusión, dentro de lo que cabe, yo tengo entendido que dentro de lo que cabe para un congresista, dentro de lo que cabe de sus funciones principales, es la de representatividad, ¿no? Entonces, la duda queda en que yo no sé qué tan representativo sea este paquetazo laboral, eh, y qué tan representativo sea presentar estos 5 proyectos de ley, pues teniendo en cuenta los factores que ya hemos mencionado, que hemos comentado, y que definitivamente hemos llegado a la conclusión que no le está haciendo pues eh, un favor pues a los trabajadores, sino más bien por el contrario, quieren disminuir derechos, tratan de amenazarlos por la vía legal, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Una persona que de repente tiene derecho a la libertad sindical, ahora mismo por cuestiones como esta, se vea mellado, se vea limitado, ¿no? Entonces, hay que poner un poco más de atención. Creo que Cecilia ya lo ha comentado, el hecho de que el día de mañana va a haber una movilización y pues invitar a las personas, ¿no? Que están inmersas en este tema, que también se unan a la causa para poder llegar a una solución efectiva, ¿no? Bien, siempre bien, bastante atinado, Fernando. Bien, ahora vamos a pasar con Rosita. A ver, Rosita, tienes un segundo espacio para que puedas no solo aumentar las ideas o los puntos que nos has planteado, sino poder profundizar aprovechando para dar un mensaje a la gente joven que está viendo. Mira, este es el primer programa y en verdad preveía una poca audiencia, pero veo que en los comentarios, en la transmisión hay mucha inquietud de la gente por querer saber más, sobre todo de gente joven. Me están escribiendo al WhatsApp muchos y bueno, quieren escuchar más, así que el micro es tuyo, Rosita Varillas. Gracias, gracias César. Bueno, solo mencionar algunos puntos más para que tengamos claro lo que se viene con este paquetazo, aparte de lo señalado. Hay un aspecto que a mí me parece que siempre es el perfil que se quiere dar en cuanto a cuando se toca este tema del trabajo laboral juvenil, ¿no? Y es como beneficio a las empresas, ¿no? Y como el Estado que recauda el dinero de cada uno de los peruanos, ¿no? Termina distribuyéndolo justamente a estas empresas bajo, ¿no? El supuesto impulso de la contratación laboral juvenil, ¿no? Entonces, nosotros vemos allí en este proyecto de ley, que es el 320, ¿no? Que justamente señala pues de que se les va a otorgar, ¿no? Una deducción de impuestos a favor de los empleadores de los costos no salariales, ¿no? Las gratificaciones, las ETS, ¿no? Y que solamente requieran una permanencia mínima de 6 meses, ¿no? O sea, después pasados los 6 meses, bueno, ya fue, ¿no? Ya no hay, no hay ningún problema con ese joven que fue contratado y pues, se va a ir a la calle, pues, ¿no? Entonces, ¿pero qué hizo ya la empresa? Tuvo beneficios por ello, ¿no? Entonces, y también por otro lado, este tema de la remuneración integral anual que señalaban también al inicio, ¿no? O sea,
Y que es algo que yo me acuerdo claramente que lo viví con los compañeros de las agroexportadoras, ¿no? Donde justamente uno de los aspectos que ellos decían es, oye, yo no tengo CTS, yo no tengo gratificaciones, porque obviamente su régimen hacía de que todo esté en uno, ¿no? Y ellos no sentían que tenían o sea, ellos no sentían que tenían ese derecho, ¿no? No lo sentían porque obviamente su pago mensual, ¿no? Ya estaba contemplado, ¿no? En doceavos, quinceavos, que no sé qué cosa, ¿ya? Y tú lo veías y era como que, pucha, esa es la manera como te saco la vuelta, ¿no? O sea, el empleador te decía, sí, ahí está, ¿no? Yo estoy pagando las CTS, etcétera, pero claro, como hacía aún así, como el pago era mensual, entonces ellos ya no tenían ese otro derecho. Y yo sí los escuché muchas veces a los dirigentes, ¿no? Mencionando que ellos sentían que no tenían ese derecho, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere con justamente la remuneración integral anual, que actualmente en la norma dice que solamente aquellos que perciben una remuneración mayor a 2 UIT pueden pactar con su empleador esta remuneración integral anual. Quiere decir aquellos que perciben más, ¿no? Pero lo que permite ese proyecto de ley es que los que perciben menos de esas UIT, o sea, ya le quita la barrera, ¿no? O sea, el que tiene la remuneración mínima vital también podría entrar allí, ¿no? Puede pactar también con su empleado, ¿no? El hecho de esa remuneración para incluir las gratificaciones y las asignaciones, ¿no? Excluyen a las utilidades y a las CTS, que es algo a diferencia de lo que antes habían planteado, porque antes querían todo metido, ¿no? Pero igual, ¿no? Igual también entra tu gratificación y tu asignación y obviamente ya tu remuneración no va a ser como antes. Y este tema, esta palabrita de pactar con el empleador, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que nadie pacta con el empleador, ¿no? O sea, un trabajador no pacta, porque obviamente el empleador impone, ¿no? Y te dice, bueno, pues si no quieres no te contrato, entonces, ¿no? Punto. O sea, el nivel de abuso laboral en nuestro país es tan fuerte, ¿no? Que en verdad muchas veces yo le he dicho a los compañeros que se organizan sindicalmente que ellos pues son héroes, ¿no? Son héroes de estas nuevas generaciones, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Y los compañeros no solamente tienen que luchar contra el hecho de que el empleador al ver organizado ya ve las maneras como te limita, ¿no? Cómo te perjudica, sino a su vez también profesionalmente, ¿no? O sea, no pueden avanzar más porque ya les empiezan a bloquear cosas, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Pero a pesar de ello, ¿no? Sí hay una fuerza que está asumiendo, ¿no? Que es necesario estar organizados, porque si no estamos organizados, obviamente, la situación es peor, ¿no? Y hay evaluaciones, hay investigaciones de que aquellos sectores donde hay organización sindical tienen mejores remuneraciones porque las han logrado conquistar poco a poco mediante negociaciones colectivas, huelgas y todo lo demás, ¿no? Entonces, estos aspectos yo quería mencionar como bueno, como parte final, pero a lo que voy es que considero que es necesario, sí, que nos movilicemos, es necesario que convoquemos, es necesario que también eduquemos, formemos, desarrollemos y también elaboremos propuestas, ¿no? Yo creo que a veces queremos, o decimos, hay que hacer el nuevo código laboral, ¿no? Etcétera, la nueva ley general de trabajo. Y está bien, ¿no? Pero a veces nos quedamos allí y en lo inmediato no tenemos propuestas, ¿no? Y dentro de los sindicatos, eso sí lo quiero resaltar como parte de mi experiencia en el Ministerio de Trabajo, dentro de los sindicatos hay buenas propuestas, ¿no? Había compañeros, compañeras que nos alcanzaban, miren, esto se debe modificar en este aspecto de este decreto, ¿no? Esto se debe cambiar en este aspecto, que incluso implica el TUPA, ¿no? Cosas así que están diseñadas para no ayudar a los trabajadores, sino más bien para ponerles trabas. Entonces, ¿cómo empezamos a destrabar esas cosas? Y yo creo que hay bastante experiencia rica del movimiento sindical que debería orientarse también a eso. Y siempre y cuando también tengamos claro, ¿no? El camino hacia el que debemos de ir, que es el cambio de esta constitución que tenemos, ¿no? Heredada justamente de la dictadura,
y que no reconocen un derecho tan importante como es la estabilidad laboral y por eso estamos como estamos, ¿no? Entre otros más, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de lo que nosotros estamos poco a poco también comprendiendo como necesarios, ¿no? Y también involucrándonos para que se cambie. Entonces, hay que sumarnos a esta jornada que han convocado los compañeros y compañeras de la CFTP para el día de mañana, hay que difundirla también y hay que hacer también prensa, ¿no? Hay que educar también a nuestros compañeros, hay que advertir, ¿no? Los peligros que se vienen y hay que también asumir nuestro rol y decir, también puedo proponer, también puedo plantear, también puedo cambiar esto y puedo cambiar incluso mi constitución, ¿no? Eso yo les daría ese mensaje final, ¿no? Reconociendo también que quienes me acompañan son compañeros y compañeras muy importantes para nuestro país, ¿no? Y que estas actividades también se deban de reproducir, ¿no? Y en todo lo que se pueda colaborar, ahí estaremos. Gracias. Gracias, Rosa, por tus palabras. Definitivamente hay mucho camino por recorrer y muchas calles que cruzar con bandera en mano y consigna a todo pulmón. Cecilia, palabras finales, un aporte adicional a tu primera intervención. Claro que sí. Ya como para ir cerrando, como bien decía la compañera, siempre es bueno generar debates, darles a conocer a los compañeros, y creo que este es un espacio que se debe seguir replicando para que los compañeros, compañeras, trabajadores, la propia civilización pueda conocer también que los derechos sociolaborales pues son derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, generar propuestas y propuestas que finalmente puedan respetar estos derechos, como bien lo mencionaba Fernando, que es el tema del contrato sujeto a plazo indeterminado, o como es el derecho fundamental, que hasta el día de hoy finalmente no es tangible para los propios trabajadores, incluidos sindicalizados, que es el derecho a la negociación colectiva, y que incluso muchos de ellos lamentablemente siguen teniendo pues este sueldo precario, ¿no? Precario. Y en ese sentido creo que la justicia social se tiene que seguir replicando, se tiene que seguir incidiendo, se tiene que seguir sumando de forma constructiva, y es por eso que el día de mañana estaremos en Plaza 2 de Mayo. Es necesario seguir sumando esfuerzos a las 4 de la tarde contra este paquetazo antilaboral. Muchas gracias, Cecilia, Fernando, Rosa, por acompañarnos hoy. Agradecerle a los compañeros de Plataforma Sociolaboral, que es un equipo de jóvenes egresados, varios de la Universidad Mayor de San Marcos, de la carrera de Derecho, de Ciencia Política, dirigentes sindicales jóvenes, activistas sindicales, que nos hemos encontrado en esta iniciativa, cuyo único objetivo es generar el debate sobre la problemática que afecta a los trabajadores. Y en este sentido, seguramente nos vamos a encontrar para hablar de distintos temas, porque ya se ha dicho acá en este evento hasta la sociedad y en otros espacios también. No se trata solo de una reforma antilaboral, hay toda una lógica de profundización del modelo económico y que empieza por el mundo del trabajo y que se va atenuando, va afectando a otros sectores también. Y eso implica de que la juventud tiene que tener una perspectiva más pensada y una capacidad de lucha mayor frente a estos arrebatos de la derecha, de los grupos de poder económico que al final encuentran un punto de quiebre justamente en el mundo del trabajo. Creen que explotar más a los trabajadores va a generar desarrollo, ¿no? Como por ejemplo los que han salido ahora en los canales de televisión a decir que es un error que se aumente el salario mínimo, contradiciendo, por ejemplo, al Premio Nobel de Economía, ¿no? A los grandes economistas que dicen que se debe subir el salario mínimo, lo contradicen, ¿no? Pareciera que algunos empresarios peruanos saben más de economía que los premios Nobel. Cosa curiosa que en verdad tiene que llamarnos a la reflexión, ¿no? Hay que priorizar, hay que salvaguardar no solo los derechos laborales, sino también la capacidad de los trabajadores, la posibilidad de que la capacidad de los trabajadores de defender nuestros derechos, de defender nuestras condiciones y sobre todo hacer una defensa irrestricta de una verdadera democracia. Una democracia donde no se impongan pues desde los empresarios a los trabajadores condiciones de semiesclavitud,
sino se genere un escenario propicio para obtener un trabajo digno. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos hoy. Espero nos vamos a encontrar pronto. Cuídense, un abrazo. Nos Mañana. vemos, Nos vemos cuídense. mañana. Mañana, chicos. Sí, nos vemos. Un Chao. abrazo. Un abrazo.